Leopoldo Moró, diputado nacional, era diputado nacional en el momento del alzamiento allí contra el cuartel de La Tablada, lo conocí en ese momento, era diputado, pero tenía un papel protagónico en el gobierno de Raúl Alfonsín. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Leopoldo, ¿cómo te enteraste? Bueno, como vos recordarás, el año 88 fue un año agitado. Hubo una sublevación, Monte Caseros en enero del 88, y hacia fines del 88 también, diciembre, creo que Seineldín. Seineldín en Villa Martelli. Exactamente. Que además ahí murieron hasta civiles. Entonces, nosotros estábamos en los primeros días de enero del 89, digamos, con alguna inquietud, pero vinculada no a lo que pasó después, sino a la posibilidad de que volvieran a reiterarse episodios de los de levantamiento militar. De los cara pintada, exactamente. Pero bueno, salvo los primeros días de enero, que los dejamos ahí para estar en Buenos Aires por cualquier cosa, no fuimos. Hablo en plural porque me fui con Jesús Rodríguez y su familia, mi propia familia, y creo que el edecán de aeronáutica de Alfonsín, a Chapalmalal, donde hay unos chalecitos ahí alrededor de los hoteles de Chapalmalal. Cuando llegamos, que ya era bastante avanzada la madrugada, apenas llegamos nos avisan de que un grupo cara pintada había tomado un cuartel en Buenos Aires. Así que dejamos la familia, los bolsos, pegamos la vuelta en el mismo auto que habíamos viajado, casi sin solución de continuidad, y volvimos a Buenos Aires. Porque durante toda la mañana, no sé si más todavía, se pensó que era un levantamiento cara pintada, ¿no? No, más también, porque llegamos de vuelta, habremos llegado alrededor de las 9:30 directamente a Casa Rosada, estaba Alfonsín, y todavía no estaba en claro, a esa hora, 9:30, todavía no estaba en claro qué era lo que había efectivamente ocurrido. O sea, no se sabía si eran cara pintadas o no lo eran. Lo que no habla muy bien de los servicios de inteligencia de aquella época. Pero Alfonsín pensaba en la posibilidad de que el movimiento Todos por la Patria o que un grupo, digamos, civil, de izquierda, no sé cómo llamarlo, que venía del ERP de alguna manera, que ellos eran una alternativa. Para nada. Para nada. Para nada. Es más, te voy a decir una cosa. Alfonsín siempre nos decía, en ese momento, pero cuando ya estaba más claro lo que había ocurrido, que fue lo más grave que le ocurrió en su gobierno, precisamente porque era un grupo civil, precisamente porque era un grupo que se autoidentificaba como izquierda. En este país a la ultraizquierda también se le dice izquierda, lo que para mí es un error conceptual, pero no importa. No, al contrario, le dolió muchísimo, profundamente. Él decía que era el golpe más duro que había recibido, más duro que las sublevaciones de los cara pintadas, porque las sublevaciones de los cara pintadas tenían una lógica. Era la ultraderecha que enfrentaba un gobierno progresista que encima había llevado adelante una política muy profunda y extendida de esclarecimiento del genocidio, de las violaciones de los derechos humanos. Exactamente. Entonces era casi hasta natural que hubiera una reacción militar, digamos. No, para nada pensó Alfonsín que podía ocurrir eso. Y en algún momento decían, el movimiento Todos por la Patria se levantó contra un posible golpe de Seineldín y Menem, y que le decían el golpe de los turcos. ¿Tenían algo de era un delirio o tenían algo de noticia de ustedes sobre eso? No, a ver, yo creo que todo lo de La Tablada fue una construcción delirante. Lo que no tengo muy en claro si fue una construcción delirante surgida de la ideología, sobre todo de los ex-erpianos, o una construcción delirante que le llevaron a los erpianos para empujarlos a una situación de este tipo y desestabilizar al gobierno de Alfonsín. O sea, Gorriarán Merlo, de todas maneras, supongamos que los engañaron. Le dijeron, se viene un golpe, porque eso es lo que ellos adujeron después. Sí. Ellos adujeron que ellos salieron a responder a un golpe de Seineldín, Menem, etcétera, etcétera. Lo que pasa, alrededor del episodio de La Tablada hubo muchísimas operaciones de inteligencia y contrainteligencia, muchísimas. A ver, sí es cierto que había un sector del menemismo que estaba en estrecho contacto con Seineldín. Sí.
y que tenía simpatías o acuerdos con los carapintadas. Es más, en la sublevación original de Semana Santa, que da después origen a las otras, vos recordás que estaba toda la dirigencia política argentina en el balcón de la Casa de Gobierno. Lo recuerdo, estaba Cafiero. Estaba Cafiero, estaba Vicente Sadi, estaba toda la dirigencia política del peronismo menos Menem. Ajá. El único que no pudimos ubicar en todos esos días fue a Carlos Menem. Estaba inhallable. Cafiero estuvo al minuto, es más, hasta nos pidieron una oficina cerca del despacho de Alfonsín, donde se instalaron Cafiero, Guelar, Manzano, etc. El único, estaba Ubaldini, el único que nunca se lo pudo encontrar en esos días para que viniera a expresar ese repudio fue a Carlos Menem. Con esto no estoy diciendo que Menem tenía un acuerdo con Seyneldin para hacer un golpe contra Alfonsín en ese episodio. Que había sectores del menemismo que estaban en contacto con Seyneldin. No hay duda. Sí, es público. Fue antes y después también. Y después Seyneldin traicionó ese acuerdo o el otro fue el que traicionó y terminó en una sublevación de Seyneldin contra el gobierno de Menem. Pero esto no significa que hubiera una conspiración en marcha. Además, en los episodios anteriores ya había habido un manifiesto repudio de la sociedad civil hacia los carapintadas. O sea que si hubiera habido un intento de esa naturaleza no justificaba el accionar. Ahora, yo viví esa época y era delirante, era una cosa que no se entendía. ¿De dónde sacaron la idea de que iba a haber un golpe ese día y que ellos buscaron los tanques ahí al fondo para responder a un golpe? Era una fantasía total. Una fantasía total. Una chapucería que terminó en una tragedia. Claro. No tenía ningún punto de apoyo en la realidad, ni en la realidad de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina. Supongamos que a esa altura el gobierno de Alfonsín ya tenía un desgaste, sí, pero no tenía un desgaste que hiciera que la gente, digamos, pudiera justificar un golpe de ese tipo. No. Tampoco había ninguna posibilidad que Menem lo hiciera, porque además Menem ya venía en campaña electoral con una perspectiva muy exitosa. Ya había una alternativa al gobierno, no era que se caía en un vacío. No sé, por eso te digo, es una cosa muy delirante que puede haber salido Era por ahí la mente militarista con la que venía Gorriarán Merlo del ERP, por ahí bueno, surgió de eso. En el ERP ocurrió lo mismo que antes había ocurrido en Montoneros, un choque entre la política y el militarismo. Bueno, lo mismo fue una cosa tan delirante como la contraofensiva de los Montoneros. Es decir, empezaron a fantasear y el sector más militar de Todos por la Patria se impuso y... Claro, porque Todos por la Patria, Tuni, discúlpame que te interrumpa, el movimiento Todos por la Patria empezó a hacer acción político-electoral. Claro, así empezó. Les fue mal. Y ese fue el argumento para el sector militar, claro, militarista, digamos, el que le gustaba todo el tema armado. Esta es la forma en la que terminó, cómo fue el desenlace del copamiento del regimiento de la Tablada. El copamiento del cuartel de la Tablada culminó después de más de 30 horas de enfrentamientos cuando las fuerzas militares y de seguridad tomaron el control del cuartel, capturando a los sobrevivientes del grupo insurgente. Llega el presidente Alfonsín con Arrillaga. Ahí lo que ve el presidente Alfonsín es a los 16 detenidos desnudos, con las manos atadas con alambres y encapuchados. Quienes estuvimos allí asistimos a un espectáculo estremecedor. Era una pesadilla. La muerte, otra vez la muerte. La brutalidad, la barbarie. Hemos podido repeler este acto subversivo porque hubo hombres en disposición y con la decisión de pelear. Quiero decirles a ellos que esta también es mi pelea y la conduciré hasta el final.
El desenlace estuvo marcado por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas de al menos 4 militantes del MTP, quienes nunca fueron encontrados. Tiene que haber autocrítica y eso no se pudo hacer. O sea, así como el Estado hoy sigue teniendo una deuda con esos desaparecidos, con esos torturados, con haberse comido, hacer un juicio con una ley inconstitucional. Nosotros tenemos una deuda con la gente porque no supimos cerrar el tema. Años más tarde, los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, la Corte condenó al Estado argentino por no haber garantizado el debido proceso, investigar las desapariciones y sancionar a los responsables de las ejecuciones y torturas. Algunos sostienen que el presidente Alfonsín ordenó la represión. Sin embargo, hay quienes dicen que durante el primer día las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente. Sentimos estupor e indignación frente a la sanguinaria y cruel acción de estos personeros de la muerte. Pero al mismo tiempo experimentamos el legítimo orgullo de ver a los hombres del ejército que nuevamente han dado prueba fehaciente de su valentía, de su inquebrantable decisión de defender nuestra independencia y de resguardar por consiguiente la soberanía popular. 12 años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de la Tablada y presionado por los cuestionamientos de organismos de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa conmutó las penas de los condenados que fueron indultados en 2003 por el presidente Eduardo Duhalde. Leopoldo, ¿cuál fue la instrucción de Alfonsín? Cuando ya sabían ustedes que estaba tomado el cuartel de la Tablada. Bueno, en primer lugar, la instrucción de Alfonsín a las Fuerzas Armadas en su condición de comandante en jefe fue neutralizar el copamiento que se había producido. En segundo lugar, en una segunda etapa casi inmediata, porque habían empezado a llegar algunos rumores. Llegaron 2 rumores rápidamente a la Casa de Gobierno. Uno, de que se estaba produciendo una represión ilegal. Es decir, que fusilaban a los que agarraban. Exactamente. Los fusilaban. Y la segunda versión que llegó a Casa de Gobierno, que provenía sin ningún lugar a dudas del Servicio de Inteligencia de Ejército, muy tomado todavía en esa época por la derecha y por los carapintadas, es que esto había sido alentado por la coordinadora, o más específicamente por Nosiglia, que era el ministro del Interior. Después te voy a explicar de dónde sacaban esa punta para inventar esa historia. Frente a eso, Alfonsín dijo, bueno, Nosiglia dijo, bueno, yo me constituyo en la Tablada para tratar de que hubiera una presencia del poder civil que pusiera límites a cualquier exceso de violación de derechos humanos. Y me acuerdo que Alfonsín le dijo, no, vos de ninguna manera, si vas vos te matan, voy a ir yo. Y fue Alfonsín. Sí, yo no me acordaba. ¿Sí fue Alfonsín? Fue Alfonsín, sí, fue y recorrió la Tablada. Ah, eso sí me acuerdo. Pero cuando ya había terminado. No, todavía no había terminado, todavía había francotiradores. Es más, hubo un momento que lo rodean a Alfonsín, porque empiezan los tiros con los francotiradores. Y Alfonsín fue fundamentalmente a evitar o a tratar de evitar que ocurrieran episodios de esta naturaleza, que ocurrieron, pero podrían haber sido de mucho peor característica. Y el segundo episodio, en relación a esto y a neutralizar la campaña de acción psicológica de la derecha que le pretendía adjudicar esto a la coordinadora, fue pedirnos a Nosiglia, a Becerra, a Jesús Rodríguez, a
mí, y no me acuerdo quién más que estábamos allí, en Casa de Gobierno, que fuéramos al velorio de los militares muertos. Claro, que era un mayor que estaba a cargo circunstancialmente del regimiento y del conscripto que estaba en la guardia, que fue el primero que cayó. Sí. De apellido Tadeo, una cosa por el estilo. Y fuimos, previo aviso. Y Zubiri, que era presidente, otro diputado de la provincia de Buenos Aires, que era presidente de la Comisión de Defensa. ¿Por qué fuimos? Bueno, precisamente para demostrar nuestra absoluta desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, pero además desvinculación con ese episodio. La pasamos bastante mal, te quiero aclarar. Ajá. Fuimos al edificio. ¿Había militares que lo silbaban o sí, algo por llegamos al edificio Libertador, viste que tiene una escalinata enorme. Subimos esa escalinata, nos estaba esperando en la puerta Gacino, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, blanco como un papel, porque sabía que podía ocurrir cualquier cosa. Y entramos al salón principal, estaban velando a los dos cuerpos en el General San Martín, que es un gran salón. Cuando íbamos ingresando casi en fila india, íbamos a ir a la cabeza, un capitán empieza a gritar: ellos son los responsables, etc. Y lo agarran entre varios camaradas y lo retienen. Ahí, claro, se pudo haber producido una situación, porque nosotros éramos diputados nacionales, pero Nosiglia era ministro del gobierno. Y cuando ingresamos al salón, donde estaban efectivamente los féretros, un oficial de la Fuerza Aérea, de un grado elevado, no recuerdo bien exactamente, también dijo: ¿qué hacen estos tipos acá? Y Nosiglia se dio vuelta y en un acto de autoridad lo agarró del brazo y lo sacó afuera. Y bueno, y le recriminó la actitud, y medio que ahí quedó. Pero era un clima tenso. Y porque se dice que hubo 4 desaparecidos, además de algunos fusilados del movimiento Todos por la Patria, pero hubo como 4 que nunca se supo exactamente qué pasó. ¿Ustedes tenían conciencia de esa situación? ¿Era muy difícil manejarla? Era difícil manejarla, porque manejar en un clima de enfrentamiento armado, reglas del Estado de Derecho y que impidan la violación de derechos y garantías es bastante complejo, digamos. En cualquier situación bélica es compleja, y más en una de estas características. Pero bueno, esa era la preocupación de Alfonsín, por eso él fue personalmente para tratar de evitar que ocurrieran estas cosas, y si habían ocurrido, evitar que se extendieran. Después hubo juicio por esto. Sí, claro que hubo. Alguien del movimiento Todos por la Patria, que muchos eran conocidos, yo trabajaba en Página 12, que se decía tenía influencia e inversión del movimiento Todos por la Patria, ¿le pidió perdón a Alfonsín? ¿Alguien de todos los que actuaron? No, francamente no lo recuerdo. Puede haber ocurrido en alguna reunión personal que haya tenido él muy posterior a los acontecimientos, pero nunca me comentó ni nos comentó que hubiera ocurrido una cosa de ese tipo. El problema es el siguiente: ¿por qué inventaron esto de que había participación del gobierno o de la Junta Coordinadora? Porque, como decíamos hace un rato, el movimiento Todos por la Patria había actuado en la legalidad democrática, se había presentado incluso a elecciones. Tal cual. Como tal, iba al Ministerio del Interior a reuniones del comando electoral, etcétera, etcétera. Y además había algunos ex elementos del ERP que tenían familiares radicales, algunos muy connotados, por ejemplo los provenzanos. Claro. Uno de los provenzanos es uno de los desaparecidos. Claro. La familia Provenzano era una familia de raigambre radical que había tenido una participación muy importante, el abuelo o el padre de ellos en el gobierno de Arturo Illia, en el Ministerio de Salud. Bueno, alguna gente del ERP provenía por su antiperonismo del radicalismo, así como muchos de Montonero provenían del peronismo. Sí. Es más, el propio Santucho, el jefe del ERP, venía de una familia radical de Santiago del Estero. El segundo del ERP, que era de la ciudad de San Nicolás, bueno, ahora no recuerdo el apellido, también provenía de una familia radical de San Nicolás. Es decir, entonces a partir de eso y de las visitas que hicieron, que lo armó la coordinadora, exactamente. que les metió en la cabeza que venía un golpe, que de todas maneras, si a mí vienen y me dicen, mira, va a haber un golpe,
Y soy yo el que tiene que evaluar, y sobre todo Gorriarán Merlo. Yo estuve con Gorriarán Merlo en la cárcel. Ajá. Y yo le dije, ¿usted se autocritica de lo de la tablada? Y entonces él me dijo, cuando yo salga en libertad lo evaluaremos. Él no quiso hacer una autocrítica como debía hacer. Sí, porque fue una cosa absolutamente delirante. Supongamos que la decisión fue de ellos sin que nadie les vendiera nada, Sí. cosa que también es muy probable. Quisieron trasplantar, digamos, una experiencia como la de Nicaragua o incluso hasta la cubana, Sí. a una situación en la Argentina que Pero no sí, tenía. tenían mucha influencia de la revolución nicaragüense, Claro, sobre todo. Exactamente. Bueno, en Nicaragua había dos sectores también dentro del sandinismo, un sector militarista y un sector político. Te digo, pues yo lo conozco bien, porque yo viajé en el 85, 86 a Cuba, estuve en una entrevista de más de 5 horas con Fidel, cuando Alfonsín impulsó el grupo Contadora para evitar la invasión norteamericana a Nicaragua, que hubiera terminado en un Vietnam en toda América Central, que en ese momento vivía luchas fratricidas, Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera, que hubiera rápidamente extendido el conflicto a toda América Central. Y uno de los motivos de la charla fue pedirle a Fidel que neutralizara el ala militarista de los sandinistas para facilitar. Eso influyó aquí. Sí. Los medios se comportaron bien. En líneas generales sí. Es decir, no hubo apoyo, digamos, desde ya pues, era un grupo de izquierda, los medios no iban a apoyar a un grupo de izquierda, a un grupo progresista, pero digamos, en general los medios respondieron bien. Sí, respondieron bien, además porque no se hicieron demasiado eco, salvo los pasquines que siempre están vinculados a los servicios, no se hicieron eco de todas estas versiones, de que el gobierno tenía algo que ver, etcétera. Que era un intento, reitero, revanchista, sobre todo de los carapintadas, que para justificar sus actitudes anteriores de sublevación contra el gobierno democrático querían establecer este supuesto contacto. Es decir, estuvieron muy bien los levantamientos carapintadas porque ven que la subversión está dando Estaba vuelta. en el gobierno. Ajá. Y estaba en el gobierno. Y estaba en el gobierno. Entonces desde ahí empezaron, pero los medios masivos en general no lo levantaron. ¿Quedó golpeado Alfonsín de esto? Te reitero, muy golpeado, muy golpeado. Muy golpeado porque no imaginó nunca que su gobierno iba a ser, digamos, atacado o herido por un grupo de izquierda. Claro. Sobre todo después de la política que había llevado la Argentina adelante en materia de derechos humanos. ¿Y en materia internacional? Y en materia internacional ni hablar, como esto que te conté recién del grupo Contadora para evitar un derramamiento de sangre en América Central. Además vos tenés que tener en cuenta, más allá de las limitaciones que puede haber tenido esa política, las críticas posteriores, hay una cosa que es cierta, el gobierno de Alfonsín fue el único gobierno de una transición democrática no pactada con el poder militar. Sí, exactamente. De toda América Latina. De toda América Latina. Efectivamente. Fue el único que juzgó a los que protagonizaron la dictadura. Por eso era inconcebible que un grupo de izquierda, por más de izquierda que fuere... Por ahí en ese momento era difícil de ver, hoy se ve muy claramente. No, pero aunque fuera difícil de ver en ese momento, yo llegar al límite o traspasar ese límite y llevar adelante una acción militarista de este tipo. Leopoldo, muchísimas gracias. No, al contrario.